el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si recordáis, los días previos hemos estado comenzando a ver cómo Jesús es el rostro de la misericordia, y cuando Jesús comienza a predicar sobre la misericordia, no solo con sus palabras, sino también con sus obras y sobre todo con su propia persona, lo hace en un pueblo que ya conocía esta misericordia de Dios porque había tenido experiencia de ella en el Antiguo Testamento, y cómo el fundamento de esta misericordia de Dios para con el pueblo se basaba en la alianza que Dios había establecido con Israel. Lo que al pueblo le hacía volver a Dios a pedirle perdón con confianza cuando habían dejado de lado era recordar que desde antiguo Dios les había elegido, que desde antiguo Dios les había amado, les había llamado y les había preferido para ser el pueblo de su propiedad. Y en esa confianza estaba el fundamento que a ellos les permitía pedir a Dios perdón, esperando ser acogidos de nuevo. En la experiencia de la elección de predilección del pueblo de Dios sobre el pueblo, en la experiencia de amor que habían tenido con Dios desde antiguo como pueblo elegido. Esto lo vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Hay que decir que el Antiguo Testamento, ya lo hemos dicho algún otro día, aparecen expresiones de la justicia de Dios, de la ira de Dios. Están esas expresiones en el Antiguo Testamento y no se las puede rebajar, ni se las puede ocultar, ni mucho menos. Pero hay que decir que en el Antiguo Testamento predomina, ante todo y sobre todo, la misericordia. Continuamente subraya el amor y no una justicia airada o una ira castigadora. Esto lo expresan los autores antiguos del Antiguo Testamento, en modo que ahora explicaremos, explicando cómo ante la actitud de ira a Dios la tiene dura un segundo o le dura un instante, mientras que la misericordia la tiene por 1000 generaciones. Como no hay proporción entre la medida con la que Dios es misericordioso y con la que Él se aira cuando ve que su pueblo le da la espalda. Pues en el caso del pueblo de Israel, cuando se hace en el becerro de oro en el desierto, Dios se presenta a sí mismo al dar a Moisés las tablas de la ley como el Dios de ternura y de gracia, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad. Esa es la revelación de la misericordia de Dios, y en ella es en la que el pueblo se apoya. Un Dios que es lento a la ira y rico en misericordia, porque Él se ha revelado así, se ha manifestado como es en su interior. Nuestra infidelidad, como decíamos otros días pasados, a Dios le afecta. Dios no es un Dios impasible al que le da igual cómo vivamos. Le llega a su corazón nuestro pecado y le afecta, le duele. De la manera que humanamente nosotros podemos entender, le duele a Dios también en su corazón que le ofendamos y le dejemos de lado. Pero su amor entrañable al pueblo, a pesar de que la infidelidad le llega al alma, hace que Dios perdone siempre. La misericordia de Dios para con el pueblo y para con cada uno. A todos nosotros el Señor nos llama muy amados suyos. Todos nosotros somos sus hijos amados. Vemos lo mismo también en la historia de los hermanos de José, el hijo menor de Jacob, vendido por ellos y traicionado como esclavo en Egipto, y finalmente es él quien rescata a sus hermanos de la carestía que había en la tierra de Israel, acogiéndoles en Egipto, permitiéndoles vivir, y cómo por medio de José Dios lo que va haciendo cuando el hombre ha pecado no es castigarle, sino irle poco a poco haciendo reflexionar en lo que ha hecho para que se dé cuenta de su pecado, no con el fin de reprochárselo, sino con el fin de que se arrepienta, se corrija y se cure, y pueda experimentar así que Dios es un Padre bueno, que no castiga, sino que corrige. Y de ahí se entienden todos los episodios de confusión en los que José va poniendo a sus hermanos en entredicho durante su estancia en Egipto, que poco a poco les va llevando a una situación límite de peligro incluso de su propia vida, hasta que ellos reconocen que en el origen de toda la historia lo que hay es un pecado suyo, en el que vendieron a su hermano pequeño, mintieron a su propio padre y se ponen en manos de Dios reconociendo que no merecen otra cosa porque se han comportado muy mal. Y en ese momento
es cuando Dios entra como una luz en el corazón, establece el perdón y la reconciliación entre los hermanos. Lo mismo ocurre también en el caso del pecado de David con Betsabé, la mujer de Urías. Primero el homicidio y después el adulterio. Y en todo ello la mentira. Dios le envía el profeta Natán, no para condenarle y castigarle, sino para sacudir su conciencia con aquel ejemplo del hombre que tenía muchos rebaños y fue a robar la oveja del que no tenía ninguna. Cuando David se da cuenta de lo injusto de ese comportamiento y dice, el que haya hecho eso merece la muerte, Natán le dice, eres tú, que teniendo todas las mujeres del palacio de Jerusalén, has querido quedarte con la esposa del que era tu soldado fiel, al que has enviado a la muerte, para poder yacer con ella con engaño. Y David, cuando se da cuenta de su pecado, se arrepiente, se pone en manos de Dios, asumiendo su culpa, no recibe un castigo, ni una reprensión, ni Dios le cierra las puertas, sino que le perdona y le restaura. Dios que nos sigue amando, que quiere suscitar en nosotros la conciencia del pecado, de nuestro alejamiento, de nuestra infidelidad, pero no para condenarnos, no para tratarnos mal, sino para que nos echemos en sus brazos, porque nos sigue amando, porque su amor nos llama siempre y nunca deja de querernos. Y esta es la dinámica interior de nuestra vida. Dios, en nuestra infidelidad, nunca ha dejado de tener misericordia con nosotros. Nunca, nunca, ni cuando le hemos dado la espalda. Es muy hermoso comprender este amor insistente de Dios, como con el pueblo de Israel, con cada uno de nosotros. Siempre a la puerta llamando, para querer entrar, para querer cenar con nosotros, para invitarnos a su intimidad. Señor, ten misericordia de nosotros. No cures solamente el mal físico como hacías en aquellos milagros en el tiempo en que anduviste con nosotros en la tierra. Cura también el mal moral de nuestro corazón, en el que estamos heridos por nuestro pecado. Pues hay dos palabras con las que la Iglesia siempre ha identificado en el Antiguo Testamento esta misericordia de Dios, dos palabras hebreas, que en el Antiguo Testamento sobre todo aparecen explicando cómo es el amor de Dios. Es un amor de misericordia. Las dos palabras las explicaba también el Papa Juan Pablo II de una manera muy erudita en aquella encíclica que hemos comentado en estas ocasiones pasadas, Dives y Misericordia. Y con ellas dos se dibuja, se describe, se despliega en el Antiguo Testamento el amor de Dios. La primera de las dos es la palabra Gesed en hebreo, Gesed. Esta palabra significa amor, gracia, pero significa también, sobre todo, fidelidad. Es el amor fiel. ¿Cómo es el amor de Dios? Un amor fiel. Una fidelidad que existe entre dos personas que se aman, ¿no? Y que amándose la una a la otra le es fiel y es fiel a sí mismo, ¿no? Eso es un amor inconmovible, ¿no? Pues así es como nos ama Dios a cada uno. La gracia de Dios es su fidelidad, que Él nos ama porque es fiel a sí mismo. Él en su propio ser es un amor fiel. Una vez que Dios ha hecho una alianza con nosotros y nos ha prometido que nos va a acompañar siempre, aunque nosotros rompamos esa alianza, Él permanece fiel. Tenemos un Dios fiel, que sigue siendo fiel a nuestro amor, aun cuando nosotros lo olvidamos. Esa fidelidad. El primer aspecto es la fidelidad. El segundo aspecto lo expresa el Antiguo Testamento con otra palabra hebrea, que es el término Rahamim. Rahamim deriva de una raíz que significa regazo materno, entraña materna. Y viene a decir que Dios tiene entrañas como las de una madre. Dios es padre. Dios es padre, pero ama también con un amor que tiene tintes maternales, con un amor que se expresa con amor de madre. En el Antiguo Testamento hay expresiones entrañables del amor de Dios que son imágenes del amor materno. El aspecto que a veces suele decirse, ¿no? Esa forma maternal de expresarse el amor de Dios Padre, ¿no? El amor en el hombre, en cada uno de nosotros, en el ser humano, pues Dios lo ha puesto dividido en los dos sexos, ¿no? Varón y mujer. Y en cada uno, el varón y en la mujer, tiene sus matices. Y ambos tienen en Dios su prototipo. Se podría decir
que Dios no es menos tierno que una madre, ni tampoco es menos firme que un padre. Y esa es la unión, ¿no? Diríamos que lo que en el varón y en la mujer está dividido entre paternidad y maternidad, en Dios será al mismo tiempo. A veces, para indicar esta misericordia, se presenta con este aspecto como es el regazo materno, con esta palabra, rahamín, en hebreo, que expresa entrañas maternas. En el Salmo 50, que rezamos los viernes, por ejemplo, dice el salmista: Señor, ten piedad de mí según tus grandes misericordias. Y podríamos traducir: tus entrañas maternas de misericordia, esas entrañas por las que el Señor se conmueve, ¿no? El profeta Isaías dice de una manera muy hermosa, poniendo estas palabras en boca de Dios, ¿no? Como si Dios nos dijese a cada uno: ¿puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella llegase a olvidarse, yo nunca te olvidaré. ¿Cómo no me voy a conmover internamente, ¿no? Cuando yo experimento en mi vida este amor de Dios fiel, de entrañas como las de una madre, de un Dios que es Padre bueno, que nunca nos deja solos y que jamás rompe su alianza con nosotros, ¿no? Ese Dios es el de las entrañas de misericordia, ¿no? Pensar que el Antiguo Testamento está fundado en el temor no es verdad. Es la misericordia. Es verdad que la majestad de Dios aparece de un modo impresionante, porque a los hebreos les impresionaba, pero está continuamente subrayada la misericordia de Dios, en expresiones continuas, ¿no? Las entrañas de misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios es eterna, su misericordia de generación en generación. En el Antiguo Testamento aparece sobre todo y ante todo un Dios que ama de un modo fiel y perenne y que expresa su amor paterno también con entrañas maternas. Y nos exhorta a recurrir a su misericordia. Estas entrañas de madre. A mí me recordaba esto antes cuando reflexionaba un poco en estas palabras, pues un episodio de la vida de un sacerdote, que es un episodio verídico, que cuando estaba recién ordenado, estaba en una parroquia en la que había muchos sacerdotes y entonces él en Semana Santa, en vez de quedarse en la parroquia, iba a ayudar a pueblos donde hacía falta sacerdotes para que en Semana Santa se pudieran celebrar en todas las parroquias de pueblos más pequeños. Y entonces, después de uno de los oficios, un día, una de las señoras del pueblo donde él estaba la invitó a su casa a comer. Se quedó a comer en casa de aquella señora mayor y vio que en el salón tenía un cuadro, enmarcado dentro del cuadro un pañuelo manchado, y estaba ocupando el centro del salón. Y estaba adornado alrededor con flores y colocado con mucho cuidado y con mucha delicadeza, pues como hacen las mujeres, ¿no? Y le preguntó el sacerdote: señora, ¿este cuadro qué significa, ese pañuelo que tiene usted ahí? Y le contó que un día en misa, pues que hacía años habían tenido en el pueblo un sacerdote que no se preocupaba mucho de las cosas y era un poco descuidado. Y un día en la Eucaristía ella observó que cayó al suelo un poco de la sangre de Cristo ya consagrada, del cáliz cayó al suelo. Y entonces la señora, cuando terminó la misa, se acercó, se lo dijo al sacerdote y este le contestó de mala forma que si quería que lo recogiese ella. Entonces ella sacó su pañuelo, luego recogió, lo limpió y fue a dárselo al sacerdote, pero el sacerdote no le hizo ni caso. Y ella llevó el pañuelo a su casa, lo colocó en un cuadro y lo puso en el centro del salón, porque para ella era la misma presencia del Señor, la sangre de Cristo, que verdaderamente es y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para ella era algo que debía de ser siempre cuidado. Pues con estas entrañas maternas y con este amor delicado y con este amor cuidadoso y atento, que se sobrepone por sobre las humillaciones, que se sobrepone por encima de nuestras faltas, de nuestros desprecios, de nuestros desdenes, de nuestros descuidos. Con este amor es con el que Dios nos ama. El amor de las madres, ¿no? Que siempre recordáis siempre a la madre de San Agustín, Santa Mónica, cuando su hijo solamente estaba ocupado en las glorias del mundo y querer destacar en la ciudad de Milán como el retórico más importante. Y ya sabéis que la retórica consistía en el arte de saber hablar bien, pero no importaba el contenido del discurso, sino que el discurso estuviera muy bien construido. Se podía decir lo que se quisiera. Solo importaba la forma, pero no el fondo. Y así vivía San Agustín, preocupado de las formas por fuera
y sin nada por dentro, vacío y roto y dejándose llevar de una vida pues del mundo, ¿no? Y su madre lloraba constantemente por su hijo que se perdía, que había dejado de lado a Dios, e iba a ver al obispo de Milán, a San Ambrosio, llorando desconsolada para contarle lo que le pasaba a su hijo. Y San Ambrosio decía, vete a casa tranquila porque es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Esto sois testigos muchas de vosotras que tantas veces lloráis y rezáis con tanta perseverancia por vuestros hijos, por los que sufrís, porque ya no están cerca de Dios, y les amáis con toda vuestra vida, y les daríais vuestras propias entrañas si eso fuera lo que hiciese que volvieran a Dios, ¿no? Pues volverán. Vamos a rezar por ellos, claro que sí. Ya caerán, como hemos escuchado hace poco también en la vida de uno de los compañeros de Pedro Almodóvar, que en la movida madrileña vivió de cualquier forma y que se ha convertido en los últimos años precisamente, como él dice, gracias a las oraciones de su madre. Pues de esta manera perseverante, hasta conmoverse en el llanto, ¿sí? Como una madre ama a su hijo, así nos ama Dios. Y así está expresado en el Antiguo Testamento. Y así hemos de acercarnos también nosotros al Antiguo Testamento, que no presenta un Dios distinto del Nuevo, como decía Marción, un hereje de los primeros siglos, que decía que el Antiguo Testamento presentaba un Dios cruel y tiránico y el Nuevo Testamento un Dios de amor, que eran distintos y separados. Nada de eso. El Antiguo Testamento predice y anticipa el Nuevo, y el Nuevo Testamento explica y da luz al Antiguo. Y hay una plena unidad y armonía entre la enseñanza del Antiguo y Nuevo Testamento, porque es una y sola, la misma Sagrada Escritura, en la que se nos revela Jesucristo, el Hijo de Dios, que a su vez nos revela el rostro de Dios Padre misericordioso. Pues vamos a pedirle al Señor que a nosotros nos tenga siempre esta misericordia, porque la necesitamos, y que nos ayude a ponerla también en nuestras propias entrañas, para que podamos ser con los demás misericordiosos como el Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.